El reloj del fin del mundo no mide el tiempo, mide nuestra soberbia. Cada segundo que avanza no lo empuja una máquina, sino decisiones humanas cargadas de orgullo, poder y ceguera moral. Fue creado como una advertencia, no como una profecía. Nos dice que tan cerca estamos del colapso causado por nuestras propias manos. Conflictos nucleares, crisis climática, tecnología sin ética, desinformación y líderes que confunden fuerza con dominación. El reloj no acusa al destino, acusa a la humanidad. Cuando el poder se ejerce sin humildad, deja de proteger y empieza a condenar. La historia nos ha enseñado que los imperios no caen por falta de recursos, sino por exceso de arrogancia. Hoy, esa arrogancia tiene alcance global. Nunca antes unos pocos habían tenido la capacidad de afectar a todos. Nunca antes el error de uno podía convertirse en la tragedia de la humanidad entera. El reloj avanza porque seguimos repitiendo el mismo error. Creer que siempre habrá mañana, que las consecuencias nunca nos alcanzarán, que el planeta puede esperar. Pero la Tierra no negocia, la física no perdona y la realidad no entiende de discursos políticos. Sin embargo, mientras el reloj exista, aún hay esperanza. Porque su mensaje es claro. Si lo creamos nosotros, también podemos detenerlo. No con más armas, sino con más conciencia. No con soberbia, sino con responsabilidad. El fin del mundo como lo conocemos no llegará por un castigo divino, sino por nuestra incapacidad de escuchar advertencias. Y tal vez el verdadero propósito del reloj no sea decirnos cuánto tiempo queda, sino preguntarnos si, con el tiempo que aún tenemos, seremos capaces de cambiar. La escena abría y mostraba la Ciudad de México, era una realidad alterna, una realidad más cercana a lo que vivimos cada día, en este día que ves este video. La cámara se acercaba a la ciudad, buscando un lugar en específico, de pronto, una vecindad, sí, esa vecindad que nos llenó de alegría hace tantos años, con sus personajes tan bien escritos y caracterizados tan espléndidamente por cada uno de sus actores. En el centro del patio, aquel barril, el barril del Chavo del Ocho, Kiko salía de su casa y daba unas patadas al barril del Chavo del Ocho. ¿Quién? Se escuchaba la voz del Chavo del Ocho saliendo del barril. Yo, Kiko. Pásale, respondía el Chavo del Ocho. Kiko, tan idiota como siempre, obedeció al Chavo del Ocho y casi mete la pierna, hasta que se dio cuenta de la tontería que iba a cometer. Metió el brazo y tomó al Chavo por su desgastada playera y lo sacó del barril. ¿Qué quieres? Hablaba molesto el Chavo del Ocho. Pues venía a decirte que si habías visto los juguetes que me trajeron en mi cumpleaños. Sí, sí los vi, contestaba el Chavo del Ocho, ¿y qué? Pues quería saber si quieres uno. El Chavo del Ocho miraba a Kiko asombrado pero desconfiado al mismo tiempo. ¿Me lo vas a dar? No, pues dime primero si lo vas a querer. No, siempre me haces lo mismo, me dices, ¿quieres? Yo te digo sí y después me dices, compra. Ay, bueno, ¿te gustaría tener uno de mis regalos o no, Chavo? No, gritaba el Chavo del Ocho. Ay, bueno, es que había uno que no quería, contestaba maliciosamente Kiko. Sí, quiero uno, brincoteaba emocionado el Chavo del Ocho. Pues compra, ajajajajajaja. Kiko regresaba a su casa y el Chavo del Ocho se molestaba y comenzaba a patear en un berrinche porque lo habían engañado nuevamente. Mientras continuaba lanzando patadas y haciendo su berrinche, no se dio cuenta de que la Chilindrina entraba por la vecindad y le terminó dando una patada en la espinilla. Ué. Vas a ver, Chavo, te voy a acusar con mi papá que me diste una patada. Papá, gritaba la Chilindrina. Tu papá no está, gritaba el Chavo del Ocho. ¿No? Preguntaba la Chilindrina. Pues espérate a que llegue porque te voy a acusar y vas a ver cómo te va. La Chilindrina terminó abruptamente sus lloriqueos. Ay, mira qué curioso animal, señalaba a la entrada de la vecindad. El profesor Girafales ingresaba a la vecindad con un gran ramo de flores en su mano izquierda y un gato en la otra mano. Y viene con un gato, respondía el Chavo del Ocho. Ta. ¿Qué cosa dijiste, Chavo? Preguntaba molesto el profesor Girafales. Pues ¿qué es eso que trae cargando? Es una mascota, Chavo, respondía molesto el profesor. Pues parece gato, contestaba el Chavo del Ocho.
es un gato chavo, pero se usa como mascota, es un regalo que le traje a Kiko por su santo ya que no pude traerle algo la semana pasada. ¿Los gatos sirven para usarse como mascota?, preguntaba el Chavo del 8. Así es, contestaba el profesor Girafales, por cierto, ¿y Kiko? Para usarse como burro, contestaba rápidamente la Chilindrina. Doña Florinda había salido de su casa y la atención del profesor Girafales había puesto la misma cara de idiota cada vez que miraba a Doña Florinda, eso a palabras de los niños. Profesor Girafales, se acercaba con una gran sonrisa a la vieja chancluda, perdón, Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. El profesor Girafales entregaba el gato a Doña Florinda. ¡Ay, es hermoso! Cuando se dio cuenta de que era un gato, hizo una cara de sorpresa y un poco de repulsión. ¡Ay, profesor Girafales, a mí no me gustan los gatos! ¡Ay, disculpe Doña Florinda, este gato es para Kiko, tome, por cierto, Kiko está en casa! ¡Ay, profesor, sí, está en la casa! Tal vez este gato lo haga despegarse de la televisión, está ahora hablando todo el día sobre el fin del mundo y esas cosas, ya sabe, los niños se espantan con cualquier cosa. No entiendo Doña Florinda, contestaba amablemente el profesor. Sí, es que ha visto las noticias, sobre ese presidente loco de Estados Unidos peleando con todos y aquel otro presidente amenazando con un conflicto mundial y armas nucleares, y ahora no lo puedo sacar de la televisión. Me dice que va a ser el fin del mundo y bueno, ya sabe, tener este gato debería ser suficiente para alejarlo de esos pensamientos. Ya sabe cómo son los niños Doña Florinda, si gusta podemos tomar una tacita de café y puedo hablar con Kiko. Ay, gracias profesor Girafales, ¿lo ven niños? Estudien mucho siempre, para que cuando crezcan, sean como el profesor Girafales. Para estar remensos como el maestro Longaniza, nah, contestaba el Chavo del 8. ¿Qué dijiste chavo? Gritaba el profesor. Se me chispoteó. No les haga caso profesor, pase usted. Después de usted. ¿Escuchaste lo que dijo la vieja chancluda chavo? Preguntaba pícara la Chilindrina. ¿Podemos asustar a Kiko con eso del fin del mundo? Se reía la Chilindrina. No Chilindrina, a mí eso me da mucho miedo también. Ay, no seas miedoso chavo, que no eres hombre. No. La Chilindrina miraba asombrada a la cámara. ¿No eres hombre? No, soy niño. Ay, ya chavo, hay que espantar a Kiko. Don Ramón entraba a la vecindad con una bicicleta muy bonita y escuchó a el Chavo y la Chilindrina discutiendo. A ver qué pasa aquí. Ay papá, es que este miedoso, papá, ¿qué es eso? ¿Es una bicicleta? Preguntaba el Chavo del 8 señalando la bicicleta de Don Ramón, que visiblemente molesto le contestó al Chavo del 8. No, es una licuadora. El Chavo del 8 volvió a examinar la bicicleta pues parece una bicicleta. Pues es una bicicleta menso. ¿Ladrón de la conseguiste papi? Preguntaba la Chilindrina. No, ¿qué pasó? Vamos ahí, esta bicicleta me la dieron en mi trabajo, voy a trabajar repartiendo leña. Van a pensar que usted es jugador de fútbol, respondía el Chavo del 8. ¿Ora, por qué van a pensar que soy jugador de fútbol? Preguntaba Don Ramón. Pues porque nada más va a ir a repartir leña. Qué buen chiste, qué buen chiste, se reía Don Ramón. Repetía una y otra vez la broma, riéndose a carcajadas y la Chilindrina y el Chavo lo miraban extrañados. ¿Por qué van a creer que soy jugador de fútbol? Volvía a preguntar Don Ramón. Ay, no se haga el menso, gritaba el Chavo del 8. ¿Qué dijiste? Don Ramón se había acercado molesto al Chavo. Bueno, me van a decir por qué carambas estaban discutiendo, regañaba Don Ramón. Ay papá, es que el Chavo del 8 y Kiko son unos miedosos por eso del fin del mundo. ¿El fin del mundo? Preguntaba Don Ramón. Sí, así dijo la vieja chancluda, que Kiko ha visto las noticias y ahora estaba asustado diciendo que era el fin del mundo, algo así papi, y le dije al Chavo que asustáramos a Kiko pero también es un miedoso. Bueno mijita, no lo culpo, con todo lo que está pasando. No entiendo papi. Ay mijita, pues es que el presidente menso ese de Estados Unidos amenazando a todo el mundo y el otro de la bandera roja, con un nombre bastante sugerente, pero a ver ustedes no tienen que preocuparse de eso, ¿ya hiciste tu tarea? Ay papito, quiero seguir jugando con el Chavo.
Está bien, 15 minutos y te me metes a la casa. La escena cambiaba y mostraba al profesor Girafales y a doña Florinda entrando a la casa. Kiko miraba la televisión, miraba las noticias tal cual como si fuera una película de miedo. Una presentadora daba las noticias políticas actuales. Y el día de hoy, las hostilidades escalaron, el presidente de Estados Unidos amenaza a Europa de quitar protección militar, el presidente soviético menciona que en caso de no disminuir hostilidades entre ninguno de las tres regiones, el riesgo de una tercera guerra está a la puerta de la esquina. Tesoro, ya apaga eso, doña Florinda hablaba molesta. Ay mamita, habrá una guerra, ¿verdad? Como en las películas del fin del mundo, todos nos vamos a morir. Ay tesoro, por favor, eso siempre pasa, parecen perros y gatos y nunca hacen nada, ¿verdad profesor? El profesor Girafales miraba atento la televisión, claro que había escuchado muchas veces las noticias por la radio y en los periódicos pudo ver algunas noticias, sin embargo, esto parecía bastante serio. Sí Kiko, siempre es así, no te preocupes, además nosotros no nos llevamos mal con ningún país. Y además, eres muy chico como para preocuparte por eso, mira lo que te traje. El profesor mostraba el gato a Kiko. ¡Ay! Kiko había dado un grito, olvidando completamente lo que lo llenaba de miedo. Es un gato. Gracias papi, que diga, profesor, se los voy a presumir al Chavo y la Chilindrina. Kiko salió de su casa y doña Florinda se dirigió al profesor Girafales. Ay profesor, lo ve, pero bueno creo que el gato lo distrajo, voy a preparar un cafecito para que podamos relajarnos un poco. Por supuesto doña Florinda, el profesor Girafales se sentaba en uno de los sillones, miraba la televisión, la cara del profesor se había tornado bastante seria. Bye, creo que esto va más allá de una simple pelea entre gobernantes, pensaba el profesor Girafales. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón entrando a su casa, dejando la bicicleta en el patio de la vecindad. La Chilindrina y el Chavo habían conversado un poco en el escalón del patio principal. Pasaron algunos minutos y Kiko había salido de su casa con el gato en su regazo. Mira Chavo, el profesor me regaló un gato. ¡Ay, qué bonito! La Chilindrina se había levantado del escalón y acarició al gato. ¿Y cómo se llama?, preguntaba el Chavo del 8. Pues gato, contestaba Kiko. No menso, que cómo se llama tu gato. Ay, pues no le he preguntado. Ay tonto, la Chilindrina hacía un ademán como queriendo golpear a Kiko, de pronto a la Chilindrina se le prendió un foco. Ay Kiko, qué mal que ya va a ser el fin del mundo, ¿cómo vas a cuidar a tu gatito? A Kiko se le había borrado su sonrisa estúpida. Si se acaba el mundo, ¿qué le va a pasar a mi gato? Ay Kikito, pues tú qué crees, la Chilindrina daba unos golpecitos a los cachetes de Kiko. Oye Chilindrina, el Chavo del 8 juntaba las rodillas nervioso, ya te dije que no juegues con eso. No chavito, fíjate que, el otro día, había escuchado a unos señores hablando, decían que ya faltaba poquito para que este mundo se acabara, y que todo iba a comenzar aquí en la ciudad. Fíjate. ¿En serio? Kiko preguntaba con los ojos llenos de lágrimas. Sí, fíjate. Kiko se acercaba a su pared y abrazaba a su gato y comenzaba a llorar. Bueno, ¿ahora qué pasa? Don Ramón había escuchado a Kiko llorar. La Chilindrina se burlaba de Kiko y don Ramón intentaba preguntarle qué había pasado. Doña Florinda y el profesor Girafales habían salido del departamento, se dirigían a dar un paseo por el parque, cuando los llantos de Kiko llamaron la atención de su madre. Tesoro, ¿qué te pasa? Es que me dijo que el mundo se va a acabar mami, lloraba Kiko. Cuando no, Doña Florinda había dado una cachetada a don Ramón, y la próxima vez, vaya a espantar a su abuela, ve a la casa tesoro, iré con el profesor Girafales al parque y te compro un juguete. Sí mami, Kiko regresaba a su casa, aún llorando. Habían pasado varios días después de eso, Kiko se había obsesionado tanto con la idea del fin del mundo que le daba pavor dormir, pensando que una de esas bombas cayera en la ciudad. Abrazaba a su gato por las noches, pensaba en cómo protegerlo, doña Florinda intentaba inútilmente calmarlo todos los días. Había visto las noticias, para intentar entender el por qué su hijo se comportaba de esa manera, que lo tenía tan asustado.
En una ocasión, por la noche, por fin Kiko había podido dormir, doña Florinda había ido a su televisor, y había puesto el canal de las noticias. Al principio no había alguna noticia realmente interesante, todo era bastante común. Algunos robos en la ciudad, accidentes en la carretera. Pasaron unos 30 minutos y doña Florinda estuvo a punto de apagar su televisor cuando una noticia había llamado la atención. Y con respecto a las noticias internacionales, el primer bombardeo soviético en América Latina, Panamá, específicamente el canal de Panamá fue bombardeado, por lo que se cree fueron misiles soviéticos de largo alcance. Esto marca un hito histórico. Expertos hablan sobre una escalada inmediata. El presidente de los Estados Unidos se ha pronunciado y ha declarado que esto no quedaría sin respuesta y que usarían todo el poder militar de su nación si es necesario. El presidente de México se ha declarado y menciona que ha sido presionado por su homólogo estadounidense para que México se alíe militarmente. Sin embargo, ha mantenido su postura en la neutralidad de la nación y ha asegurado que México no entrará en ningún conflicto. La verdad es que doña Florinda se había sentido nerviosa por aquella noticia, ya había pasado a un ataque directo en el continente. Pensaba que aquel presidente era un loco. Bueno, todo el mundo lo pensaba, al igual que su homólogo del otro lado del mundo, pero esto se estaba tornando bastante serio. Pero tontamente confiaba en su gobierno. Bueno, aquí no va a pasar nada. Aquí estamos seguros. Apagó su televisor, y se acostó. Un poco de paranoia la invadió, pero dio un gran suspiro y pensó, nada va a pasar. ¿Cómo va a pasar algo peor? Siempre es lo mismo. Y entonces, se quedó dormida. La tensión ya era evidente, inclusive en las escuelas. Extrañamente para los niños, se les daban clases y pequeñas instrucciones en caso de que existiera un bombardeo. Como de costumbre, la mayoría de los chicos lo tomaban a juego. Nadie pensaba realmente lo seria que era la situación, solo los adultos. El profesor Girafales hacía lo mejor que podía al dar las instrucciones y sobre todo intentar calmar a Kiko. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón, repartía leña en aquella bonita bicicleta. Aunque el trabajo era bastante extenuante, la realidad era que todo estaba yendo bastante mejor. El dinero ahora se alcanzaba para todo, muchas veces las propinas eran bastante buenas. Don Ramón era bastante servicial y cuando quería, sabía ganarse el dinero. Si escuchaba las noticias en ocasiones en el almacén de la leña, escuchaba los anuncios en la radio, las recomendaciones de protección civil, pero no eran lo suficientemente importantes para él. Lo importante eran los billetes. A veces la gente le preguntaba qué pensaba de la situación del mundo y don Ramón solo respondía que toda esa gente eran unos locos, que el gobierno siempre es así y sobre todo los gringos. Varios días había llevado suficiente comida hasta para alimentar al Chavo del 8, todos los días desde que comenzó a trabajar lo invitaba a comer y a cenar. La escena cambiaba y mostraba a los niños llegando a la vecindad. Kiko continuaba en sus pensamientos llenos de miedo. Había entrado rápidamente a su casa para tomar a su gato, pero su madre miraba las noticias en ese momento. La pantalla indicaba ataques en varios países de Sudamérica, Europa, Asia, en rojo, un título realmente chocante: la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Cuando doña Florinda miró a Kiko, apagó rápidamente la televisión. Mamita, hablaba triste Kiko. Ve a jugar, tesoro, ándale. Era nada más una película, hablaba estresada doña Florinda. Pero mami, ese era el canal de noticias. Federico, que salgas a jugar, regañaba doña Florinda. Siempre que su madre estaba molesta, lo llamaba Federico, así que mejor decidió salir. La escena volvía a cambiar. El profesor Girafales estaba revisando unos exámenes y escuchando una pequeña radio. En todas las estaciones de noticias hablaban sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Se hablaba de ataques, bombardeos en varios países, en todo el mundo. Había escuchado algo sobre uso de armamento nuclear y eso encendió las alarmas del profesor Girafales. Sabía que la situación era bastante delicada ahora. Una extraña sensación recorrió su cuerpo. Realmente era miedo lo que sentía. El gobierno podía hablar toda la basura que quisiera, pero si esto era lo que el profesor imaginaba, tarde o temprano México sería parte de, no habría ningún lugar a donde ir. No era la ficción, no era una película en la que había un lugar a donde escapar. El profesor había dejado los exámenes en su escritorio,
tomó un puro, decidió ir con doña Florinda. La escena cambiaba y mostraba a Kiko, llevaba a su gato en la mano y al ver al Chavo y a la Chilindrina, un poco de ese nerviosismo se había ido. Hola chavito, Chilindrina, ¿les cuento un chiste? Ay no, se quejaba el Chavo del 8, ya me has contado muchos chistes. Ay, pero este chiste no te lo he contado chavito, respondía emocionado. ¿Es bueno?, preguntaba el Chavo del 8. Sí, muy bueno. Entonces si no me lo has contado. Kiko había hecho un chiste tan malo que su gato salió corriendo de su mano y corrió fuera de la vecindad. No, mi gato, lloraba Kiko. Ja, tu chiste fue tan malo que tu gato salió corriendo Kiko, se burlaba la Chilindrina. Kiko corrió rápidamente fuera de la vecindad para intentar encontrar a su amado gato. Kiko había chocado con el profesor Girafales en el portón de la vecindad, pero se disculpó rápidamente para perseguir a su gato. La escena cambiaba y mostraba a Don Ramón, había tomado una pequeña lonchera y había tomado unas tortas de jamón que había preparado para comer en la hora de comida. El día había sido bastante pesado. Habían hecho pedido de leña y Don Ramón había dejado preparada la bicicleta fuera del negocio. Una pequeña tele en un mueble transmitía una de esas películas que tanto le gustaban a Don Ramón. Uno de los trabajadores que cortaba la leña acompañaba a Don Ramón en aquella merienda. De forma abrupta la película de Don Ramón había sido interrumpida. Un sonido bastante molesto y de alguna forma tan agudo, que hizo sentir un poco asustado a Don Ramón, salió de aquel televisor. En la pantalla aparecía el escudo de la bandera de México, pero ningún otro sonido más que aquel intento de halago. De pronto, la imagen mostraba al presidente de México, de fondo, un librero bastante bonito y antiguo, y en uno de los costados, la bandera de México. Estimados ciudadanos, el día de hoy, me llena de tristeza hacer este anuncio, un anuncio que jamás hubiese imaginado, que ni yo, ni ningún homólogo mío de ningún país ni de las siguientes generaciones, tuviesen que comunicar a sus ciudadanos. He tenido una charla de manera urgente con el presidente de los Estados Unidos de América, el cual me ha dicho que la potencia soviética ha hecho el lanzamiento de todo su arsenal nuclear contra varios puntos estratégicos en el mundo, y entre ellos, varios misiles se esperan que impacten en las principales ciudades de México. Siendo así, que el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones con tecnología militar de este tipo, se han sumado para responder a estos ataques. Dicho esto, Don Ramón había podido notar cómo el presidente luchaba porque su voz no se quebrase en televisión, y pudo notar en sus ojos, lágrimas que luchaban por no salir de sus ojos. Dicho esto, hemos entrado en una guerra nuclear sin precedente alguno, probablemente, una guerra que acabe con todo lo que conocemos y hemos construido. México no tiene defensa alguna contra este tipo de armamento, busque refugios en zonas bajas, se le solicita a la población alejarse de las ventanas y evacuar inmediatamente la zona centro de la ciudad, se exhorta a los ciudadanos a buscar las zonas periféricas a la ciudad. El gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, emitirá en todo momento cualquier actualización a través de todas las estaciones de radio. No olvide guardar suministros importantes como agua y alimentos enlatados. Se espera que estos misiles impacten la capital en aproximadamente 4 horas. Sin más por el momento, me despido, y que Dios se apiade de nuestro mundo. No me queda, mis queridos ciudadanos, más que desearles la mejor de las suertes. Don Ramón había quedado boquiabierto por lo que había escuchado, la imagen se había puesto de nueva forma con el escudo de la bandera y esa chocante alarma sonaba. Don Ramón cambió a todos los canales, esto debía ser una broma de mal gusto, pero desafortunadamente no era así, cada canal que sintonizaba mandaba la misma imagen. Fue a la tienda de la esquina y miraba cómo la gente había salido de sus casas, el caos estaba comenzando. En las radios se transmitía una señal de emergencia, dando indicaciones de protección civil y de un ataque nuclear inminente. El corazón de Don Ramón latía a 1000 por minuto. Los niños, fue lo primero que vino a su mente. Mi hija, volteó para ir directo a su bicicleta, pero una persona, en el caos, tiró la madera y robó la bicicleta. Me lleva el chanfle, oiga, ladrón. Don Ramón corrió detrás de aquel hombre pero no pudo siquiera alcanzarlo.
me lleva el chanfle, me lleva el chanfle, me van a cobrar esa condenada bicicleta, ay que carambas me importa la bici, regresó rápidamente al negocio, por lo menos avisaría que se robaron la bici. Patrón, ¿a dónde se fue el patrón? Le pregunto a su compañero que cortaba la leña. Ya se peló Ramón, yo también ya me voy, tenemos que salir de aquí, hablaba nervioso su amigo. Dios te bendiga Ramón, le daba una palmada y salió corriendo. Don Ramón había salido de aquel local y el horror comenzó, policías con megáfonos alertando a la población que evacuara la ciudad inmediatamente. A toda la gente y vecinos de la colonia, deberán evacuar esta zona, por favor, tomen agua y algunos alimentos enlatados, nada voluminoso, deberán evacuar a las afueras de la ciudad, lo más lejos posible del centro por favor, lleven únicamente lo estrictamente necesario por favor. Lleven linternas y radio a baterías en caso de contar con una. En caso de no poder evacuar a tiempo, deberá refugiarse en la parte más baja de su casa, si tiene cisterna subterránea sería una opción adecuada. Todas las estaciones de radio pasarán a dominio del gobierno federal para más información. La calle era un caos, la gente saqueaba tiendas en la desesperación de conseguir víveres, los autos llenaron rápidamente la ciudad, el tráfico era un caos, todos intentaban irse. Don Ramón comenzó a correr hacia la vecindad, estaba bastante lejos, en bicicleta se hacía aproximadamente una hora para llegar. Mi chilindrina, Don Ramón repetía en voz alta sin darse cuenta, mi chilindrina, chavito, mijito, ya voy. Los pulmones cada vez más luchaban para ingresar oxígeno, y el corazón de Don Ramón latía como máquina de locomotora, tan rápido y fuerte para darle suficiente sangre a los músculos tan delgados de Don Ramón. En ese instante Don Ramón se había arrepentido de haber fumado casi toda su vida. Su vida comenzó a pasar a través de sus ojos. Eso no podía ser bueno, ¿estoy aceptando acaso que todo va a terminar aquí?, pensaba Don Ramón. ¿Por qué carajos acepté esos cigarros cuando iba en la secundaria? Don Ramón estaba exhausto y apenas había corrido unas 4 cuadras a toda velocidad. La escena cambiaba y mostraba a doña Florinda y al profesor Girafales, acababan de ver ese horrible mensaje del presidente. Tesoro, doña Florinda había gritado con todas sus fuerzas mientras salía al patio de la vecindad. Kiko oro, tesoro oro, gritaba frenéticamente doña Florinda que asustó al chavo y a la chilindrina. ¿En dónde está Kiko? ¿En dónde está Kiko?, sacudía al chavo del 8. Salió a buscar a su gato a la calle, la chilindrina había interrumpido a doña Florinda. No, doña Florinda había dado un grito tan fuerte que estremeció hasta al profesor Girafales. Kiko oro, tesoro oro, doña Florinda corría horrorizada a la calle. Chavito, la chilindrina había abrazado al chavo del 8, visiblemente asustada. Doña Cleotilde había salido de su casa y miró a los niños. Niña, se acercaba a la chilindrina, ¿dónde está tu papá? Salió a trabajar, contestaba la chilindrina que milagrosamente no la había llamado bruja. Vengan niños, vengan a la casa por favor, hay una emergencia y debemos esperar a tu papá, ya debe venir. La escena cambiaba y mostraba a Don Ramón, le costaba trabajo dar una bocanada de aire, la tos era horrible, pero pensaba en su hija, a pesar de que en el fondo sabía que era el final de todo, tenía que protegerla, llevarla lejos, a algún lugar, cualquier lugar pero lejos de esa maldita ciudad. Ya había pasado una hora, a ratos Don Ramón trotaba un poco, pedir un taxi era inútil, el tráfico estaba en todas las calles, gente había abandonado sus autos y corrían en las avenidas. Una lágrima había salido de los ojos de Don Ramón. La desesperación estaba ganando la batalla, aún faltaba mucho para llegar a la vecindad. Me lleva el chanfle, me lleva el recontrachanfle, la voz de Don Ramón se quebró. En todas las calles la historia era la misma, policías indicando con altavoces las instrucciones a la gente. Gente corriendo despavorida, autos intentando librar el tráfico, el miedo se había apoderado de todos. La escena cambiaba y mostraba a Kiko, su atención se había postrado en su gato, que corría por la calle, en ocasiones brincaba por los bordillos de las rejas de las casas. Ven gatito, hablaba Kiko, que aunque miraba a la gente corriendo y podía darse cuenta de que había policías hablando por megáfonos, su prioridad era su gato y lo demás parecía no tener importancia, en fin, la inocencia de un niño.
Había perdido la noción del tiempo, pero había caminado al menos 20 cuadras persiguiendo a su gato. Había llegado a un terreno baldío y su gato se relamía las patas, sin darse cuenta de que Kiko se acercaba a él. Kiko se lanzó y antes de que el gato pudiese escapar, lo había tomado de las patas traseras. ¡Ay, mi gatito, mi gatito! Kiko acariciaba a su gato. Vámonos a la casa, me espantaste, gatito. Kiko levantó su mirada y en la calle, del otro lado del terreno baldío, miró a mucha gente corriendo y gritando. Se acercó a la gente y siguió el camino de regreso. En ese momento su atención estaba en su entorno. Niño, un policía había tomado a Kiko del brazo. ¿Qué carambas estás haciendo? ¿Dónde están tus padres? Kiko no dijo absolutamente nada. Ven, te llevaré a uno de los camiones de evacuación. No, no, déjeme, Kiko gritaba asustado, y abrazaba fuertemente al gato con el brazo que lo cargaba. Hijo, es peligroso, esos misiles llegarán y van a destruir toda la ciudad. Mamá, Kiko había dado un puntapié a la espinilla del oficial y corrió lejos. Había escuchado claramente lo que dijo el oficial y eso lo llenó de miedo. Mamita, gritaba llorando Kiko, mamita, ¿sabe dónde está mi mami? Se acercaba a la gente, pero nadie hablaba con él, todos corrían lejos, intentaban salir de la ciudad. La desesperación había consumido a Kiko, que caminaba por calles pensando que se acercaba a la vecindad, pero la realidad era que se acercaba al centro de la ciudad. Pasaron al menos 3 horas desde que Kiko había salido de la vecindad, con su gato en brazos, se había sentado en una banqueta, las piernas dolían y Kiko lloraba desconsolado, mamita, mamita. Mamá, su característico grito había llenado aquella solitaria calle en la que se encontraba. Había varios autos abandonados, parecía un pueblo fantasma, un sonido había llamado la atención de Kiko, como si algo se acercara, era un sonido bastante extraño, como si un trueno se acercase a él. Miró al cielo y su vista alcanzó a divisar un objeto, una línea que se acercaba tan rápido y pudo apenas seguir la dirección de aquel objeto. Un destello iluminó el rostro de Kiko y la escena terminó. 2 horas antes. La escena cambiaba y mostraba a Don Ramón, caminaba rápidamente por las calles, su visión se nublaba por el cansancio y la falta de aire. Estaba cerca de la vecindad, solo faltaban unas pocas cuadras y decidió correr con lo poco que le quedaba de energía. Por fin pudo ver el portón de la vecindad y rápidamente entró. Pudo ver cómo doña Cleotilde salía de su departamento con unas maletas y ordenaba al chavo y a la chilindrina que la siguieran, que encontrarían a Don Ramón. La chilindrina, llorando, la seguía detrás cuando vio entrando a su sudoroso y sin aliento padre. Papito, la chilindrina había tirado una maleta que doña Cleotilde le había pedido cargar. Papito, ¿estás bien? ¿Estás bien? La chilindrina besaba las mejillas de su padre. ¡Ay, Don Ramón! Doña Cleotilde se acercaba apenada a Don Ramón. Perdóneme, usted no llegaba y policías entraron gritando que debíamos irnos. Sí, no se preocupe doña Cleotilde, me robaron la bicicleta y no pude llegar más rápido, ¿pero qué tanto llevan? Preguntaba Don Ramón molesto. Don Ramón había tirado las maletas, solo hay que llevar lo necesario. Don Ramón entraba rápidamente a su casa y comenzó a buscar comida enlatada, todo lo acomodaba rápidamente en la mesa. Miró su pequeño televisor, aún no terminó de pagarlo, pensaba triste, pero lo desconectó, lo acomodó en su mesa para poder llevárselo. Don Ramón no puede llevar su televisión, ya llevo una radio a baterías en una de las maletas, contestaba doña Cleotilde. No la ni terminado de pagar, ¿pa lo que costó esto doña Cleotilde? Don Ramón había puesto ya varias cosas en la mesa, a ver vacíe en una maleta para meter todo esto, es lo único que vamos a llevar, la tele la cargo yo. Los niños y doña Cleotilde rápidamente tomaron una maleta y quitaron toda la ropa que doña Cleotilde habían vaciado en la maleta. Ya habían perdido valioso tiempo en lo que Don Ramón tomaba cosas y pensaba si dejar o no su estúpida televisión. La radio, pensó doña Cleotilde que regresó para buscar el radio en una de las maletas. Don Ramón quedó pensativo, aún analizando si debía llevar ese estúpido televisor y tuvo la brillante idea de conectarlo, saber si había un nuevo anuncio por parte del gobierno. Conectó aquel pequeño televisor y lo encendió, interferencia llenaba aquel electrónico y Don Ramón daba unos golpecitos y movía la antena, unas voces se podían escuchar y se podía observar aquella imagen del gobierno de México.
Por fin pudo obtener buena señal y puso atención a lo que se decía. A toda la población, anuncio a toda la población, se ha estimado que el tiempo de impacto se dará en aproximadamente 30 minutos, si no ha podido evacuar la zona busque los lugares más bajos de su hogar y resguárdese, aléjese de ventanas y permanezcan resguardados después del impacto, no intenten salir después del impacto. La nube radiactiva se expande por todo el entorno aproximadamente un minuto después del impacto. Este mensaje se repetirá durante todo el día, este mensaje se repetirá todo el día. Don Ramón y los chicos quedaron atónitos por lo que habían escuchado. Doña Cleo, don Ramón había gritado mientras salía al patio a buscar a doña Cleotilde y la miró sintonizando aquel pequeño radio, con la mirada perdida. Con cuidado tomó a doña Cleotilde e intentó tranquilizarla, pero doña Cleotilde comenzó a llorar desconsoladamente. Monchito, Monchito, abrazaba a don Ramón, que intentaba no quebrarse. Antes de que pasase todo eso, le hubiese dado repulsión que doña Cleotilde lo abrazara, pero ahora era diferente, era probablemente el último abrazo que se darían. Don Ramón examinaba la vecindad, la cisterna, pensó, vamos doña Cleo, vamos niños, les gritaba, vamos al patio de atrás, traigan todo lo de la mesa. Fueron al otro patio y don Ramón abrió una trampilla en el suelo que llevaba a la cisterna. No había mucha agua, pero el problema era que no era lo suficientemente grande para los cuatro. Don Ramón, aunque burro, sabía perfectamente que el espacio era insuficiente para él y doña Cleotilde. Metió su cuerpo para abrir la llave de paso y poder vaciar aún más la cisterna. Miró a doña Cleotilde, que sin decirle una palabra, ella pudo comprender lo que quería expresarle. A ver niños, vengan, mijita, vamos a tener que entrar. Don Ramón ayudaba a su hija a bajar, y doña Cleo los miraba con lágrimas en los ojos. A ver chavito, chavito ven mijo, don Ramón ayudaba al chavo del 8 a bajar. El chavo y la chilindrina entraron apretujados, un pequeño charco de agua no pudo ser drenado y les cubría los tobillos. Don Ramón les daba la comida enlatada y el radio, y un garrafón con agua. La chilindrina y el chavo del 8 acomodaron sobre una maleta que doña Cleotilde les entregó, todas las cosas. Intenten pasar el agua a aquella coladera mijita, don Ramón señalaba un pequeño agujero por el que se drenaba el agua. Sí papito lindo, ya entren papi. Mientras la chilindrina y el chavo del 8 tomaban agua con sus manos, la luz de pronto se había apagado y la puerta de la cisterna se había cerrado. Papito oro, gritó de forma desgarradora la chilindrina. Don Ramón se había sentado en la puerta de la cisterna. No oro, papito, papito oro, la chilindrina y el chavo del 8 empujaban hacia arriba la puerta, en un intento inútil de abrir la cisterna. ¿Qué mundo te voy a dejar mijita? ¿Qué mundo te voy a dejar? Don Ramón estaba sentado en la puerta de la cisterna, se llevaba las manos al rostro. Te amo hijita. Chavito, mi chavito, perdóname por todos los coscorrones, de cierta forma, te veía como a mi hijo, si Dios nos diera la oportunidad te adoptaría mi chavito. Papito oro, papito oro, la chilindrina continuaba golpeando la trampilla. Doña Cleotilde, en un acto sincero de amor hacia don Ramón, se sentó a su lado y lo abrazó. El nacimiento de la chilindrina pasó por la mente de don Ramón, recordó a su esposa, su vida pasaba por sus ojos de nuevo. Discúlpame, hablaba entre lágrimas don Ramón. Ya Monchito, mi Monchito, doña Cleotilde abrazaba a don Ramón con más fuerza. La cámara enfocó el cielo y rápidamente un misil pasó por el cielo, justo por arriba de don Ramón y doña Cleotilde. La escena cambiaba y mostraba aquel misil cayendo en una parte del centro de la ciudad, en una calle solitaria, un niño con un gato entre sus brazos, era Kiko, un gran resplandor cubrió a Kiko y en unos instantes, los ojos de Kiko se carbonizaron, su piel fue carbonizada, y su gato se encendió en llamas, una gran columna de polvo golpeó a Kiko y su cuerpo fue hecho cenizas. La escena cambiaba y mostraba a doña Florinda, gritaba desconsolada el nombre de Kiko, el profesor Girafales la había abandonado a su suerte. Kiko, Kiko. Doña Florinda miró a lo lejos una gran luz, una luz tan intensa que en un momento la hizo quedarse ciega, úlceras comenzaron a formarse en su rostro y fuego se encendió en su ropa, y entonces, la explosión la alcanzó. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón y doña Cleotilde abrazados, llorando, y aquel resplandor los iluminó.
Humo salía de los cuerpos de doña Cleotilde y don Ramón y fueron carbonizados, la misma onda destruyó sus cuerpos y gran parte de la vecindad. Un gran estruendo y temblores habían hecho que el Chavo del Ocho y la Chilindrina cayeran al mojado suelo, la trampilla de la cisterna amenazaba con abrirse, pero resistió, se mantuvo cerrada. Todo había acabado relativamente rápido, pero la Chilindrina y el Chavo lo sintieron como si hubieran sido varias horas de horror. Tenían miedo de salir, intentaban obedecer a don Ramón, el Chavo del Ocho se recargó en el hombro de la Chilindrina, ambos se quedaron dormidos. Ya pasó un día, bueno, supieron eso porque un pequeño haz de luz se filtró por un pequeño agujero en la trampilla de la cisterna. Creo que deberíamos salir, ya no debe haber nada, hay que buscar a Rondamón. Inocentemente el Chavo del Ocho intentaba dar ánimos a su amiga. La tomó de la mano y ambos abrieron con dificultad la trampilla. Algo verdaderamente horroroso había pasado, la vecindad, ¿dónde está la vecindad? Habló el Chavo del Ocho en voz alta, no quedaba nada de ella, más que una pared detrás de ellos, la pared del departamento 8. En aquella pared, tal como si hubiese sido impresa una imagen, en aquella pared, una sombra de lo que parecía una pareja abrazándose. Papito. Hablaba en voz alta la Chilindrina, que estaba a punto de llorar. El Chavo del Ocho tomó de la mano a la Chilindrina y ambos caminaron por aquella ciudad destruida, buscando lo que fuera o a quien fuera que pudiese ayudarlos. Todo había cambiado drásticamente, muchos edificios que recordaban, habían desaparecido. Ya había pasado una hora y todo era igual a los alrededores, solo destrucción y desolación. Chavito, necesito sentarme. La Chilindrina se había sentado en una gran roca de escombros. La Chilindrina sintió muchas náuseas y vomitó. Ay Chavito, creo que la comida que agarró mi papi estaba pasada. El Chavo del Ocho miró a la Chilindrina y una pequeña llaga se había formado en una de sus mejillas. El Chavo del Ocho comenzó a sentir náuseas y vomitó. Creo que a mí también me hizo daño la comida, respondió el Chavo del Ocho, se había sentado junto a la Chilindrina. Miró hacia el horizonte, preguntándose qué iba a pasar con ellos, qué pasaría ahora. La cámara enfocaba el rostro del Chavo del Ocho y entonces todo terminó.